Un alguacil llega a un psiquiátrico para resolver un caso de desaparición, pero la película ya sabe que está loco y todo conspirará para que nunca lo descubra. La Isla Siniestra no es un thriller psicológico, es una película diseñada para mentirte sin hacer trampa, donde Scorsese rompe las reglas del género y convierte el montaje, la música y cada plano en un mecanismo de manipulación mental absoluta. Hoy vas a descubrir cómo fue la creación de una de las películas más retorcidas que tiene este director, porque Scorsese decidió contarla desde la mentira, y cómo los errores y las pistas que vemos a lo largo de ella son en realidad componentes que te ayudan a entenderla mejor. Considera este video como ver la película por segunda vez, ya que no veremos la historia desde los ojos de Andrew Ladies, sino desde los ojos de la isla. Esa es la historia detrás de la Isla Siniestra. Y antes de empezar, te debo advertir, si tú no te has visto esta película, corre a verla y luego vuelves a este video, me lo agradecerás. En medio de aguas profundas y una neblina densa, se encontraba el detective Teddy Daniels. Un hombre que a simple vista parecía tener una repulsión enorme a estar en mitad de la nada rodeado de agua. Al salir, se encontró con su nuevo compañero, Chuck, otro detective que nunca había visto en su vida y que lo iba a ayudar a investigar la desaparición de un paciente del hospital psiquiátrico al que se dirigían. Una institución que albergaba a los peores dementes y criminales que podían existir. Pero al preguntarle si estaba casado, Teddy le contó que estuvo, pero su esposa había muerto en un incendio mientras él trabajaba. It was a smoke pickup, not the fire sense. Y sí, aquí tenemos el primer detalle que el director nos deja ver nada más iniciar, y es que si estás atento, te puedes dar cuenta que Teddy, al recordar a su esposa, por un momento la imagen se queda estática, congelada, esto dándonos a entender el bloqueo mental que sufre el protagonista, evitando recordar las atrocidades que cometió su esposa y lo traumático que fue para él. Pero al desembarcar en el muelle y conocerse con el director de seguridad, el ambiente se sentía tenso, extraño, todo apuntaba a que algo estaba pasando y los nervios estaban por doquier. Boys seem a little on edge, Mr. McPherson. Right now, Marshal, we all are. Ya lo sabes, los nervios de los guardias no era porque alguien estuviera prófugo, el miedo de los guardias era porque Teddy estaba suelto, con un arma y con sus antecedentes de violencia, la situación se podía descontrolar en cualquier momento. Pero al llevarlos a las instalaciones de Ashcliff, el director de seguridad les dejó en claro las normas. Este era el pabellón A, el de los hombres, el de la izquierda era el pabellón B, el de las mujeres, el pabellón C, un fuerte de la guerra civil, que albergaba a los pacientes más peligrosos de todo el lugar. Tenían prohibido pasar, a menos que estuvieran autorizados. You act like insanity is catching. Y lo siento si te estoy bombardeando con datos nada más iniciar, pero aquí viene otro detalle que confirma desde un inicio que toda esta historia era una farsa. Al pedirle sus armas como protocolo de seguridad del hospital, Teddy la entrega sin problema alguno, recalcando que en el pasado él sí fue un veterano real, pero al seguir el turno de Chuck, no logra desenfundarla y termina entregándola completa, dándonos a entender que él no es ningún detective, sino un psiquiatra más y no sabe manejar ese tipo de cosas. E incluso, esa es la primera pista que se muestra en el libro de esta historia, aunque de eso te hablaré más adelante. Y con todos los protocolos de seguridad listos, ambos detectives entraron a las instalaciones en búsqueda del Dr. Coley, para así recibir más información sobre la desaparición del paciente. La cuestión es que las miradas sobre ellos no paraban de aparecer, y luego de mostrar sus identificaciones, Teddy estaba un poco confundido. ¿Por qué los llamaron a ellos dos? Agentes de espionaje en un psiquiátrico, ¿qué tenía que ver? Pero al conocerse con el Dr. Coley, Teddy le planteó su posición, dejándole en claro que no confiaba mucho en los tratamientos sanos que hacían allí, especialmente porque estaban tratando con criminales de verdad. And personally, Doctor, I'd have to say screw their sense of calm. Por lo que luego de esto, Teddy comenzó a hacer algunas cuantas preguntas acerca de la mujer que había desaparecido la noche anterior, Rachel Solando, una mujer viuda que ahogó a sus 3 hijos en un lago. Luego los sentó en la mesa de su casa y comió con ellos como si no hubiese pasado nada. Sorry, Doctor. You don't happen to have an aspirin, do you? Y al entrar al psiquiatra, la mujer creó una realidad alterna en su mente, con el propósito de olvidar lo que había hecho, exactamente igual a lo que estaba haciendo Teddy con toda esta historia. Pero luego de llevarlos a la habitación de Rachel y al buscar un poco, se dieron cuenta que la mujer se había ido descalza, reduciendo sus posibilidades de escapar. Y al correr la cama, Teddy se encontró con una nota que decía esto. Pero al solicitar los documentos de la paciente y poder interrogar al personal, el doctor estaba poniendo cierta resistencia y las cosas comenzaban a no tener sentido. If you have any further questions, feel free to join the deputy warden in the search.
Y aquí tienes otra señal clara de que todo este caso es una farsa. La primera vez que viste la cinta pudiste pensar que estos guardias estaban hartos de buscar a Rachel Solando, pero en realidad estaban en ese estado porque sabían que no encontrarían a nadie, porque no existía tal desaparición. No había posibilidad alguna que Rachel hubiese podido escapar por estos peñascos. El faro que se veía a lo lejos simplemente era un lugar donde trataban las aguas negras. Y en medio de esta investigación, la lluvia comenzó a hacerse presente, así que tuvieron que volver de inmediato. Ahora, ya que somos conscientes de lo que se viene, debemos hacernos una pregunta muy sencilla. ¿De dónde salió una historia tan sumamente loca? Pues la idea de la isla siniestra no nació como un ejercicio de estilo ni como un thriller de giro final. Nació de una obsesión literaria y cinematográfica mucho más incómoda. La historia llegó a Scorsese a través de la novela creada por Dennis, publicada en 2003, y lo que llamó su atención no fue su misterio, sino la estructura psicológica. I didn't know anything about the story, and I started reading it around 10:30 at night, and I had to go to sleep. But I found I couldn't put the script down, and was constantly surprised by the different levels of the story and the transformation of the main character until the very last quarter of a page. Un hombre que había construido una realidad alternativa para no enfrentar una culpa insoportable. Scorsese ya había explorado la culpa, la identidad fracturada y la autojustificación en su filmografía, pero aquí encontró algo distinto, una historia donde la mente no se quiebra en pantalla, sino que ya llega rota. Desde el primer acercamiento al material, Scorsese entendió que esta película no debía funcionar como un rompecabezas lógico, sino como una experiencia subjetiva. No le interesaba que el espectador resolviera el misterio antes del final, sino que caminara dentro de una percepción contaminada. Por eso, el director decidió filmarla así, porque entendía que la locura del protagonista no debía demostrarse como un evento, sino como un clima permanente. That's a very interesting, the idea of the puzzle, the idea of the labyrinth, the psychological and emotional labyrinth that all of us have. That all of us are in a way, internally, and the way this is expressed in the story. Y una vez tomada esta decisión creativa, ahora sí, iniciaba el verdadero desafío. ¿Cómo iba a ser el director para sostener esta experiencia sin que tú y yo nos desconectáramos a los 30 minutos? Y esta escena que vas a ver a continuación es una de las mejores escenas que tiene esta película, opinión del director, y en un momento te mostraré el porqué. Al caer la noche, Teddy tuvo la oportunidad de entrevistar a gran parte del personal, y tras hacerle algunas preguntas sobre dónde había estado Rachel la noche anterior, nadie entregaba información que pudiera ser útil. La enfermera le dijo que Rachel había estado con el Dr. Sheehan. Yes, Dr. Sheehan led the discussion. Dr. Sheehan? Yes. Pero al querer hablar con él, Collie le dio las malas noticias de que el Dr. Sheehan se había ido de la isla esa mañana por sus vacaciones. Ahora, aquí hay algunos errores, podríamos decir, que son muy sutiles. Y es que mientras Teddy interroga al personal, podemos notar cómo los actores tienen un comportamiento con doble sentido. I like very much the demeanor of all the actors sitting there, the orderlies, the nurse. Como por ejemplo, si te fijas, atrás de Teddy, Chuck tiene cierta conversación sospechosa con un enfermero, o cuando la mujer le menciona al Dr. Sheehan, hace contacto directo con él, con Chuck, dándonos a entender que en realidad él era un doctor más de la institución, no un detective como pretende Teddy, y para ellos era gracioso que el paciente les hablara, no viceversa. It took 2 days and nights to shoot that one scene, and finally I just wanted some reaction shots of all the orderlies sitting there while the questioning was going on. So I said, I want the look on your faces just exactly the way you look now, listening to me, because you're so bored at this point having done the scene over and over again. Y para que le creyeran lo que les dijo, el Dr. Collie lo llevó a la sala de comunicación para intentar llamar al Dr. Sheehan, pero por culpa de las tormentas, ninguna línea estaba funcionando debidamente. La cuestión es que Teddy no estaba convencido de absolutamente nada, así que queriendo hablar con el doctor, decidió invitarlo a su casa y allí, con una melodía judía de fondo, Nice music. Who is that, Brahms? No. se encontró con el Dr. Jeremiah, un psiquiatra de origen alemán retrógrada que pretendía jugar con la mente de Teddy, llevándolo hasta sus recuerdos de guerra, sabiendo que era un hombre impulsivo y traumado por tanta violencia. Men like you are my specialty, you know? Men of violence. Pero al pedirle los archivos del supuesto Dr. Sheehan, Jeremiah se negó completamente a dárselos, llevándolo al descontrol. Bullshit out of the question! Bullshit! Y cansado de tantos tropiezos y tantas incógnitas, Teddy tomó la decisión de abandonar el caso e irse de la isla la mañana del día siguiente. Chuck disimuladamente intentó que no se fueran, pero Teddy seguía firme con su idea, teniendo las sospechas de que todo el caso de Rachel Solando era un engaño puro. We haven't heard the truth once yet, Chuck. Y justo en el momento en el que Teddy cerró los ojos, un sueño lúcido apareció en su mente. Rodeado de colores saturados y con cenizas cayendo, Teddy se encontró con su esposa y diciéndole que Rachel nunca se fue. She's still here.
empezaron a recordar lo felices que fueron. Y al abrazarla y empezar a soltar agua y sangre, Dolores le dijo que debía despertar y afrontarlo, y que tanto ella como él seguían ahí. Y en medio de lágrimas y dolor, su cuerpo se desvaneció convirtiéndose en cenizas. Y sí, esta escena que acabas de ver, aparte de ser una advertencia para Teddy y una metáfora enorme a lo que sucedió en el pasado, está inspirado en esta pintura, El beso de Gustav, una obra de arte que simboliza el amor eterno y la unión espiritual y sensual. Al día siguiente, la tormenta continuaba y se había puesto mucho peor. Y este es uno de los detalles que más risa me dio la primera vez que vi la cinta, ya que al inicio pensé que era un error de producción, que tiraban un baldado de agua entero para simular la lluvia, pero al volverla a ver, comprendí que esto estaba totalmente planeado para que Teddy no se fuera. Así que al encontrar al doctor, Teddy le exigió que debían entrevistar a los pacientes que interactuaron con Rachel días anteriores, y aquí el Dr. Coley le explicó la guerra que estaban librando, mientras que él quería tratar a los enfermos con terapia y paciencia. La vieja escuela seguía creyendo plenamente en la intervención quirúrgica, y esto es algo que demostraré más adelante, ya que estos métodos de los que habla el doctor, como las lobotomías, eran muy terroríficos. Así que luego de acceder, ambos detectives comenzaron con las entrevistas. El primer paciente fue Peter Breen, un hombre que desfiguró el rostro de una enfermera sin remordimiento alguno. When I cut her, she screamed. Pero al preguntarle por Rachel comenzó a alterarse. You know that she drowned her own kids? Teddy, al escuchar eso y tener cierta incomodidad, comenzó a rayar su libreta provocando en el paciente un choque mental y haciéndolo sentir culpa por lo que había hecho. Y al final terminó preguntándole por el hombre que le había mencionado a su esposa en su sueño. La segunda paciente, a simple vista, parecía normal. Lo único es que había asesinado a su esposo con un hacha, pero luego de preguntarle sobre cómo era Rachel y ponerse un poco nerviosa, Teddy le preguntó cómo era el Dr. Sheehan, y al mirar de reojo a Chuck, pidió que le trajeran un vaso de agua, y aprovechando el momento, le escribió una nota en su libreta diciéndole que huyera. Y sí, este dato es muy probable que ya lo conozcas, y claramente es un guiño enorme que nos deja Scorsese. Estoy hablando del vaso invisible. El director lo hizo a propósito para mostrarnos que la percepción de la realidad de Teddy es fallida e inconsciente, y como puedes ver, segundos después, cuando deja el vaso en la mesa, el vaso sí aparece. Y quiero que recuerdes muy bien este supuesto error, porque en minutos te voy a mostrar cuál era la verdadera intención que tuvo Scorsese al crear estos supuestos errores. Pero luego de la entrevista, Chuck le preguntó a Teddy sobre ese tal Andrew Ladies, confesándole que ese hombre era un mozo y pirómano que vivía en el mismo edificio de su esposa y que había sido el causante del incendio que la mató. Ahora, yo sé que esto que te voy a decir no tiene nada que ver con Andrew Ladies, pero acabas de presenciar otra pista más. Si has prestado atención, te pudiste dar cuenta que Teddy en ningún momento fuma de sus propios cigarrillos. Y esto tiene una respuesta que va más allá. En los psiquiátricos de los años 50, a los pacientes se les prohibía tener cerillos o encendedores, claramente para evitar incendios o autolesiones. Teddy no se iba a detener, y en medio de la lluvia y vientos feroces, los detectives salieron en búsqueda de Rachel, allí contándole un poco más sobre Andrew Ladies. Al parecer, ese hombre era extremadamente peligroso, y lo extraño es que al internarlo en la isla, el hombre se desvaneció por completo, llegando a la conclusión de que probablemente estuviera encerrado en el pabellón C. Y luego de mostrarle a Chuck la nota que le había escrito la paciente y caminar por un tiempo, la tormenta se empeoró aún más, logrando refugiarse en un mausoleo. Y allí, encerrados, Teddy le confesó que no había venido a la isla a matar a Ladies. En ese momento comenzó a recordar cómo fue la liberación del campo de concentración judío. Los miembros alemanes se habían rendido. El comandante había intentado suicidarse antes de que llegaran, pero su plan fue todo un fracaso. Y cuando Teddy salió y vio los cuerpos apilados, pusieron a todos los miembros de la SS en fila, y uno de ellos, al intentar escapar, provocó un tiroteo feroz. Y no quiero dañarte la seriedad de la escena, pero creo que este sí no fue un secreto intencional por parte de Scorsese. Ahora, según Teddy, este hospital psiquiátrico no era solo un hospital. El lugar estaba financiado por entidades de la alta sociedad que apoyaban el comunismo, y todo con el propósito de hacer experimentos de la mente. Esa era su teoría, y creía tanto en ella porque supuestamente había conocido un tipo llamado George Noyes, un hombre que había formado parte de los experimentos de la isla y que prefería que lo mataran antes que volver a caer en este mismo psiquiátrico. Por lo que Chuck, siguiéndole la corriente, le hizo creer que todo era una trampa y que ambos habían llegado allí, no por casualidad, sino porque todo estaba planeado.
Así que luego de regresar al hospital y cambiarse de ropa, Teddy interrumpió una reunión importante del Dr. Coley con los miembros que apoyaban las viejas prácticas psiquiátricas, The Law of Four, I love that. reclamándole porque acaba de escuchar que en total habían 66 pacientes en la instalación, no 67 como decía la nota. Pero en ese momento, evadiendo sus preguntas, el doctor le reveló que Rachel Solando había sido encontrada con vida. Who are these men? Todo tenía una vibra muy sospechosa, y la aparición de ella no es que tuviera mucho sentido para el detective. Pero al preguntarle por lo que había hecho la noche anterior, comenzó a recordar su historia y cómo había ahogado a sus hijos en el lago de su casa, claramente intentando provocar un choque en la mente de Teddy. Who the fuck are you? Lo que luego de ese encuentro comenzó a tener fuertes dolores de cabeza, como si dentro de su mente se estuviera librando una guerra entre lo ocurrido y su realidad alterna. Y luego de recibirle los medicamentos al doctor, Teddy tuvo que recostarse y descansar. Nuevamente, estando dentro de otro sueño, esta vez en los campos de concentración, y al ver las pilas de cuerpos congelados, vio a Rachel con su supuesta hija, aunque en realidad esa niña era su hija. De repente, rodeado de llamas y fuego, se encontró con su viejo amigo. Ladies. Ladies, representando una confrontación enorme, se desvaneció de un momento a otro, volviéndose Chuck, y a lo lejos escuchó el grito de Rachel ensangrentada. Teddy, ayudándola con su asesinato, la llevó hasta el lago donde sucedió todo, y allí, viéndolo sin vida, despertó. Pero siguiendo dentro del sueño, su esposa apareció de la nada. Why are you all wet, baby? Y vino a decirle que Andrew Ladies no se había ido, que seguía allí, y que debía encontrarlo y asesinarlo. Pero al despertar, el hospital había quedado totalmente destrozado por las fuertes lluvias y la seguridad eléctrica se había desactivado. Así que aprovechando esta situación, a Teddy se le ocurrió la idea de escabullirse en el pabellón C para buscar a Andrew Ladies. Lo que él no sabía es que allí se encontraría con su peor pesadilla. Y antes de que entremos al pabellón y conozcamos la verdad, debemos conocer algo que hizo Scorsese durante la producción que es de admirar. El director entendió que la verdadera batalla no iba a estar en el guión, sino en el montaje y el sonido. Ahí podía controlar nuestra percepción sin explicaciones. Por eso tomó una decisión radical. El montaje no debía ordenar la historia, sino desestabilizarla. Junto a la guionista, Scorsese rompió la continuidad clásica. ¿Recuerdas el vaso invisible? Pues este es un ejemplo claro de eso. Cortes abruptos, miradas incómodas y transiciones a destiempo. Este ritmo irregular no es un error, sino un reflejo de la mente de Teddy perdiendo el control. Nada más mira este ejemplo. En esta escena, Chuck le ofrece un cigarrillo a Teddy y al pasar a la siguiente ya lo tiene en la boca. And so this was a kind of a challenge to work on the picture and direct the film because we had to direct 3 films at once. Every scene is 3 or 4 different levels. Ahora, la música juega un rol aún más agresivo. En lugar de una banda sonora tradicional, Scorsese usó piezas disonantes y atonales para incomodar, no para acompañar. And I said, instead of having a score written for the picture, what if we take music from modern composers and try to do something where you use sections and move them around and create a world of sound. Lo puedes comprobar nada más iniciar. Cuando están llegando a la isla, las cuerdas graves estallan después de haber mostrado el plano. Esta no fue una decisión estética, sino estratégica. La música forzaba una emoción incluso sin justificación visual. Pero al llevar la manipulación al límite, Scorsese enfrentó su mayor peligro. ¿Qué ocurriría si la forma en que lo estaba haciendo engañaba también al público, que dejarían de confiar en lo que veían? Pero al infiltrarse en el pabellón y encontrarse con un guardia, les avisó del peligro que estaban propensos a correr. Y al entrar en pleno silencio y encontrarse con un preso que los intentó agredir, lograron neutralizarlo. Y casualmente, el policía que los ayudó le dijo a Teddy que se quedara solo. No, not you, not you. Investigando las celdas, comenzó a escuchar voces diciendo su nombre. Y luego de avanzar un poco en los pasillos del pabellón C, Teddy se encontró con el hombre que había mencionado anteriormente, George Noyes. Él pensaba que era Andrew Ladies, pero al ver su rostro, lo reconoció de inmediato. George le dijo que esas heridas que tenía se las había hecho él por llamarlo Andrew Ladies, y le reveló que todo lo que estaba sucediendo era un juego, un plan. You're a fucking rat in a maze. Y se lo demostró fácilmente. Nunca había estado solo, nunca había trabajado con Chuck, y fácilmente cayó en todo lo que le dijeron. Then they've already won. Y pidiéndole que reaccionara de una vez por todas y que aceptara que su esposa ya se había ido, volvió a verle una vez más, teniendo un combate entre la verdad y su propia ilusión. You have to let her go! I can't! Así que sabiendo que Teddy ya no iba a entrar en razón, George le dijo que la única parte en la que podía encontrar a Andrew Ladies era el faro. God help me. Así que confundido y con la mente distorsionada, Teddy quería llegar hasta el faro para descubrir por fin lo que estaban haciendo en la isla, pero Chuck estaba intentando frenarlo, y desconfiando de él, tomó la decisión de irse solo y por cuenta propia. Going with you, boss.
I said alone. Claramente llegar hasta allí era imposible, y luego de estar un buen tiempo sin medicación y recibiendo información nueva, comenzó a tener alucinaciones, viendo a Chuck muerto en las orillas de la costa. Así que decidido, bajó los peñascos como pudo, pero al llegar no encontró nada más que un nido de ratas. Así que invadido y viendo que hay una sospechosa cueva con fuego, Teddy decidió subir hasta allí para ver si era él, pero al entrar se encontró con nada más y nada menos que la verdadera Rachel Solano. Tú y yo sabemos que esta mujer ni siquiera existe, es una ilusión, y aquí quiero explicarte algo que es fundamental en toda esta historia, y es algo que ha estado presente desde el minuto 1. En esta escena vas a ver cómo el fuego siempre está presente. Ahora, en la isla siniestra nada es accidental, ya lo sabemos, ni siquiera el clima. Toda la película es una guerra silenciosa entre dos elementos, el fuego y el agua. No son solo decoración, son los dos estados mentales de Teddy Daniels. El fuego representa la fantasía, es la mentira que Teddy se cuenta a sí mismo para no sufrir. Fíjate bien, cada vez que Teddy alucina o se cree su propia historia de detective, hay fuego presente. La chimenea en la oficina del Dr. Coley, la fogata en esta cueva con la verdadera Rachel Solano, los fósforos que enciende constantemente. Es la historia inventada de que su esposa murió en un incendio, porque esa mentira duele menos que la verdad. Por el contrario, el agua es realidad, y la realidad fría, húmeda, aterroriza a Teddy. Desde el primer minuto, el agua lo enferma, nada más mira cómo se marea en el barco, la tormenta lo atrapa en la isla, y el agua se filtra por los techos y la verdad está intentando entrar. ¿Por qué le teme tanto? Pues porque el agua es el recuerdo de sus hijos ahogados en el lago. Así que ya sabes, si vuelves a ver esta cinta, ten presente lo que simbolizan estos dos elementos a lo largo de la historia. Así que al hablar con ella, la mujer le reveló que toda la historia que le habían contado era falsa. Nunca tuvo hijos, nunca estuvo casada e incluso años atrás había trabajado en el hospital, pero al cuestionar los tratamientos que se hacían en Ashcliff y no apoyar el terrorífico tratamiento de la lobotomía, la declararon como demente y tuvo que escapar para no ser condenada. Ahora, ¿qué es en sí la lobotomía? ¿Y por qué tanto George como Rachel le tenían tanto miedo? Pues en El Faro hacían el procedimiento más polémico y perturbador que tenían los psiquiatras en los años 50. El procedimiento era tan brutal como simple. Levantaban el párpado del paciente, introducían un instrumento similar a un pinchahielos por la cuenca del ojo y con un golpe de martillo atravesaban el hueso para llegar al cerebro. ¿Cuál era el objetivo de esto? Pues seccionar las conexiones del lóbulo frontal, la parte que te hace ser tú. En la vida real, miles de personas fueron sometidas a esto para curar la ansiedad o la depresión, y el resultado a menudo no era la cura, sino el vacío. La mujer le advirtió de todo, le dejó en claro que todos sabían de esta práctica y que debía escapar lo más rápido posible. Ya estaba teniendo síntomas, los dolores de cabeza, los sueños e incluso las pastillas. Todo era parte del procedimiento para llegar hasta una lobotomía. Y al otro día, al despertar, Rachel le dejó en claro que no debía confiar en nadie y que las probabilidades de salir de la isla eran casi nulas. You have no friends. Pero al intentar regresar al hospital, Teddy se encontró con el alcaide Warren. En el camino comenzó a hablarle de cómo la violencia era un regalo de Dios y cómo ambos la usaban de una forma correcta. We've known each other for centuries. Pero al llegar a encontrarse con el Dr. Coley de frente, le contó que al parecer un paciente había entrado al pabellón C y había asesinado a George Noyes. Y aquí, Coley confirma lo que había dicho George hace un momento, donde efectivamente Teddy había sido el que le había destrozado la cara hace unas semanas. Y negándole un cigarrillo, le preguntó sobre Chuck, pero no sabía de lo que le estaba hablando. You don't have a partner, Marshall. You came here alone. Claramente el colapso mental se estaba haciendo mucho más grande, así que decidió acabar con este misterio. Teddy veía llegar al faro como fuera, pero al intentar salir se encontró con Jeremiah y al notar que intentaría dormirlo, Teddy puso la jeringa en su contra e intentando persuadirlo con sus traumas del pasado. Wounds can create monsters, and you are wounded, Marshall. No lo pensó dos veces y lo inyectó. Así que para llamar la atención de los guardias, Teddy fue hasta el auto del Dr. Coley y con la corbata que le había dado a su esposa, pretendía explotar su auto. Sus alucinaciones intentaron detenerlo, pero Teddy, negándose a seguir ciego, decidió no hacerles caso y seguir avanzando. Y luego de lanzarse al mar y llegar a las orillas, se deshizo de uno de los guardias y estando a punto de descubrir la verdad, se llenó de valor y entró al faro. Al subir revisó cada una de las puertas, pero no había nada, y al llegar a la última, sin importar lo que hubiera, llegó a la puerta. Why are you all wet, baby? Y antes de revelar toda la verdad sobre Teddy, debemos entender por qué la película nos miente en todo momento. La isla siniestra está construida para engañarnos y romper sus propias reglas. Scorsese sabía que el mayor riesgo era hacer trampa ocultando datos, así que tomó una decisión radical. Todo lo que la película afirma es técnicamente cierto, aunque sea emocionalmente falso. Cada escena soporta una segunda lectura. All the actors are playing another role. They're playing different parts, really. Nadie contradice la verdad final. Médicos y guardias no mienten, simplemente ajustan su discurso al delirio de Teddy.
La película no oculta pistas, las muestra sin contexto. So that when you look at the film, the second or third time, you look at the frame, you see who's in the frame all the time. Usually there's guards, there's people looking a certain way. Every time you hear a line of dialogue from these other characters, it has a different meaning now. Y no te lo voy a negar, yo mismo llegué al final negando su enfermedad, creyendo que era toda una conspiración. El resultado no es una obra para resolver, sino para reinterpretar. Así que luego de revisar toda la habitación y no encontrar ni un solo rastro, la verdad por fin estaba a punto de ser revelada. El Dr. Coley, con una paciencia enorme, le comenzó a revelar a Teddy todo lo que estaba sucediendo, sus alucinaciones, la supuesta Rachel Solando que no existe, su síndrome de abstinencia por no estar bajo medicación, y revelándole lo más fuerte de todo, que llevaba más de 2 años en la institución. Claramente Teddy no le creía nada de esto, pero al leer su propio expediente se dio cuenta que era verdad. El doctor le explicó la regla de 4 que salía en la nota que habían encontrado antes. Los nombres tenían las mismas letras: Edward Daniels, Andrew Ladies, Rachel Solando y Dolores Chanel. Your name is Andrew Ladis. Teddy creó una realidad alterna en su mente para escapar de la realidad del asesinato de su esposa y sus hijos. Él es el paciente 67, todo era parte de su fantasía. Y era tan fuerte el rechazo al llamarse así que por eso había lastimado a George. Ahora, en realidad, el Dr. Coley es el bueno de toda esta historia, ya que su objetivo era curar a Teddy. Si no lo lograba, los hombres del consejo autorizarían para que le hicieran una lobotomía y así acabar con toda esta locura. Pero en ese momento, Chuck apareció nuevamente y, sintiéndose traicionado y engañado, le reveló que él era su psiquiatra primario desde que entró a la institución. Así que sí, todo lo que viste fue planeado, una obra de teatro para así intentar revolver la mente de Teddy que aceptara la realidad que tanto había evitado. Al seguir negándose, el doctor tuvo que mostrarle las fotos de sus hijos muertos, y ahí, al reconocerlos, su recuerdo por fin estaba completado. I told you not to come in here. Todo sucedió así. Luego de volver del trabajo, Teddy entró a su casa y vio a Dolores en el lago, una mujer que sufría de depresión y antecedentes suicidas. Al notar que no respondía, decidió salir a buscarla. Baby? Why you all wet? Pero de inmediato se dio cuenta que sus hijos no estaban por ninguna parte. They're in school. It's Saturday. Y al mirar al lago, se dio cuenta de lo que había hecho. Intentó rescatar a los 3, pero simplemente ya era muy tarde. En ese estado de shock, Teddy sacó a los 3 niños, y Dolores, en un estado de demencia, le pidió a Teddy que la liberara, y en medio del silencio, le disparó. Y de verdad, seamos sinceros, ¿cómo pueden haber personas que digan que esta es una de las peores películas de Scorsese? La acusan de ser exagerada, de ser un truco barato, de que el giro final se debe venir desde el minuto 10. Pero desde mi punto de vista, creo que no lo han entendido. La Isla Siniestra no es un examen para ver si eres listo y adivinas el final, es una tragedia. La exageración, la música y el drama no son errores de dirección, sino el reflejo de una mente que se está rompiendo en pedazos. Scorsese no quería engañarte, quería que sintieras el peso insoportable de la culpa de Teddy. No es su peor película, es quizás la más dolorosamente humana. Pero aquí es donde entras tú. ¿Eres de los que piensa que el final es un cliché predecible o crees que es una de las historias más tristes jamás contadas? Te leo en los comentarios. Pero luego de despertar y que estuviera presente Warden, al parecer Teddy por fin había vuelto, reconociendo todo lo que había pasado y toda la farsa que había creado durante 2 años enteros. Y destrozado y con el corazón roto, le agradeció al Dr. Coley por haber creído en él desde el primer momento. Pero cuando todo parecía estar terminado, Teddy, al lado de su psiquiatra, le dijo que debían dejar la isla lo más rápido posible, entendiendo que una vez más había recaído. This place makes me wonder, which would be worse, to live as a monster or to die as a good man? Y preparándose para aceptar su destino, eligió morir aceptando sus pecados antes que vivir ocultando la culpa y el dolor. Y bueno, si ya quieres pasar al viejo oeste y descubrir cómo un esclavo negro se convierte en una leyenda, te recomiendo que veas este video.